buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Y hoy tenemos el tema titulado La fiesta del Yom Kippur, un tipo del juicio investigador, o también un tipo de Cristo como sumo sacerdote. Esperamos que sea después de edificación para todos nosotros. Bueno, el tema tiene como fundamento también Levítico 23 y Levítico 16, que son los dos pasajes que nos hablan de esta fiesta, del día de expiación. Como ya hemos venido sabiendo, tiene su aplicación también, su cumplimiento profético y su aplicación o su experiencia personal. Vamos a comenzar primeramente con la tipología que nos presenta esta fiesta en Levítico 23, capítulo 26 al 32. Ahí encontramos lo que sería pues la fiesta de el día de expiación. Habló Jehová a Moisés diciendo: empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que lo que tenemos de primero es el título, el nombre de esta fiesta: el día de las expiaciones. Ese es el nombre que le da Levítico 23. Es un día y la obra especial es de expiar, purificar, limpiar, santificar. Todos son sinónimos de esta palabra expiación, y como lo dice su nombre, expiar es quitar, es limpiar, no es simplemente perdonar. El día de perdonar, o la fiesta del perdón, del pasar por alto, es la Pascua. Justamente ese es el nombre, pasar por alto, Pascua. Pero en esta fiesta, que es la conclusión, que ya estamos acercándonos a la conclusión, que es la penúltima fiesta, esta fiesta no es para simplemente perdonar, sino para expiar, para quitar, limpiar, desaparecer. Justamente desaparecer el pecado. El pecado que se pasó por alto en la Pascua, ahora, y que se depositó durante todo el ministerio diario dentro del santuario, ahora va a ser sacado del santuario y va a ser limpiado el santuario. Y veremos que va a ser inclusive sacado fuera del campamento, ese pecado. Todos esos pecados van a ir fuera del campamento. Entonces, bueno, era una santa convocación para esta fiesta y las almas debían afligirse. Afligirse quiere decir manifestar pues arrepentimiento, dolor, justamente por el pecado. No se debía hacer obra alguna, dice el versículo 28, no haréis obra en este mismo día, es día de las expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. O sea, justamente el objetivo es reconciliar. Y fíjense que la reconciliación que plantea aquí Levítico 23. Fíjense que todo esto es el Evangelio. Se van dando cuenta, contrario a lo que muchos piensan por allí, realmente todo lo que sería el Antiguo Testamento es el Evangelio. Aquí habla de que el objetivo de esta fiesta, en el versículo 28 del capítulo 23 de Levítico, el objetivo final es reconciliarnos delante de Dios. O sea, reconciliarnos, ¿por qué? Porque estamos en desarmonía, estamos molestos, vamos a decirlo así, ¿no? Estamos separados. ¿Y qué es lo que separa? El pecado. Entonces, el perdón no elimina el pecado, el perdón solamente pasa por alto. El perdón da paciencia, pero la expiación sí quita el pecado, quita eso que causa la desarmonía o la separación entre Dios y nosotros. Por eso dice, es un día de reconciliación. Versículo 29 dice que toda persona que no se aflija en este día será cortada de su pueblo. O sea que aquellas personas que no participen de esta fiesta, que estén en otro asunto, que anden en otro tiempo, que anden en otra fiesta o que anden en otra actividad, serán cortadas, porque serán destruidas, ¿no? Y eso, ¿a qué nos lleva? Bueno, nos lleva justamente a la realidad de que todos los que nosotros hoy día no estemos en este espíritu y estemos en otro espíritu, bueno, al final seremos cortados, ¿no? Acuérdense que esta tipología del día de expiación es la tipología de esta obra de expiación que se cumple históricamente el mismo 10º día del mismo 7º mes, pero del año de 1844. Porque el cumplimiento de las fiestas, el cumplimiento profético de las fiestas, la celebración profética de la fiesta, corresponde con el mismo día y el mismo mes. Pero no se hacen unas fiestas todos los años. O sea, el cumplimiento de esta fiesta no es anual,
La celebración de esta fiesta después que vino Cristo no es anual. La celebración es una vez para siempre. O sea, Cristo vino como la Pascua una vez y para siempre. Vino el Pentecostés, la lluvia temprana, una vez y para siempre. Y luego viene de la fiesta del Pentecostés, vimos ¿qué fiesta vimos? Vimos la fiesta de las trompetas, y la fiesta de las trompetas también es una sola vez, no se repiten. Y lo mismo pasa con la fiesta de la expiación, es una sola vez y no se repite. Y bueno, esta fiesta, el año de cada una de las fiestas la da la profecía. El cumplimiento de la fiesta de primavera, que sería la Pascua, los ácimos y la ofrenda de primicia, vino dada por el libro de Daniel, el Daniel capítulo 9, el año en el que debía cumplirse esa fiesta, vino dada por el capítulo 9 de Daniel. Y el año que se cumpliría esta fiesta de expiación también vino dada por el libro de Daniel, en este caso Daniel capítulo 8, 14, obviamente también con el 9, porque el 9 nos coloca el punto de partida de esas 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Daniel 8:14 nos dice el periodo, pero no nos dice cuándo comienza a ser contado eso, a partir de cuándo debían contarse las 2300 tardes y mañanas. Eso nos lo da Daniel 9, justamente la profecía que nos dice cuándo viene el Mesías, cuándo sería la Pascua, el cumplimiento de la Pascua, que nos da el inicio de esos periodos, tanto de las 2300 como de las 70 semanas. Es el momento en que se da la orden, en el momento en que los reyes de Medo-Persia dan la orden de la restauración y reedificación del templo en Jerusalén. Eso en Esdras 6, en Esdras 7 se nos dice que fue pues en el año del rey Artajerjes, que en nuestro cuento, en nuestro cálculo de calendario, corresponde con el año 457 antes de Cristo. Entonces ahí tenemos el comienzo de las 70 semanas, que nos llevan a la Pascua, y el comienzo de las 2300 tardes y mañana, que nos llevan a la fiesta de expiación. Por eso es que esta fiesta ocurrió en 1844, que es el tiempo que se cumpliría las 2300 tardes y mañana, 2300 días, que corresponden a 2300 años. Y esa convocación se hizo como dice, ¿no? Era una santa convocación. Esa convocación, en su cumplimiento histórico profético, fue hecha esa convocación por los mensajes del primer y del segundo ángel, porque el primer ángel justamente dice, es una convocatoria, la hora de su juicio ha llegado. Y prepárense, le decía el primer ángel, prepárense, teman a Dios, denle honra, prepárense también saliendo de Babilonia, cortando todo vínculo religioso y social con Babilonia y doctrinal también. Esa es la preparación, ¿para qué? Para entrar, era la preparación para ellos entrar a la fiesta del Yom Kippur, a la fiesta de la expiación. O sea que ahí tenemos cómo se entra, ¿no? En esta fiesta, recibiendo los mensajes del primer y del segundo ángel. Eso los llevó a arrepentimiento, a los que esperaban, ¿no? El cumplimiento de esa fecha, arrepentimiento y aflicción. Evidentemente su esperanza de ofrenda encendida era el sacrificio de Cristo, y también esperaban como un día de reconciliación. Muy bien, también se nos dice en Levítico, en el versículo 32, 31 y 32, ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Y fíjense que esto es interesante porque luego dice, sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 del mes en la tarde, y de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. O sea que este también iba a ser un sábado ceremonial, pero a su vez ese significado histórico en el contexto profético advierte que también iba a ser restaurado el mensaje del verdadero sábado. Y justamente a través de este versículo de Levítico 23:32 es que el pueblo adventista entendió, y todavía entendemos, que los días del Señor, los sábados del Señor, no los ceremoniales porque ya no están vigentes, pero sí los semanales también comienzan, como dice aquí, de tarde a tarde, a la puesta del sol del día anterior, porque la fiesta era el día de 10. Y aquí dice que debía comenzar a los 9 del mes en la tarde. O sea, el viernes en la tarde, para nosotros, comienza el sábado,
el Shabbat, el día de reposo del mandamiento. A la puesta de sol, de tarde a tarde, guardamos nuestro sábado. Tal como, y fíjense que ese mensaje del sábado justamente comienza en simultaneidad o simultáneo con el mensaje del santuario, con el mensaje de la obra de Cristo en el cielo, justamente porque es necesario una reforma en este sentido. Muy bien, esto en cuanto a lo que dice Levítico 23. Vimos ya, y lo que hemos hecho es que hemos visto simultáneamente la celebración anual de la fiesta y cómo fue el cumplimiento profético. Ahora vamos un momentico al Levítico capítulo 16, porque en Levítico capítulo 16 justamente se menciona, todo el capítulo se habla del procedimiento en detalle de la celebración de la fiesta. No solamente de lo que debía hacer el pueblo, que ya lo leímos, sino ahora lo que iba a hacer el sacerdote. O sea, estamos viendo dos etapas se nos dan dos pasajes bíblicos para explicarnos qué es lo que haría el pueblo. Ya lo leímos: afligir sus almas, ser convocado, afligir sus almas, ofrecer ofrenda encendida, no debían hacer obra. Era día de reconciliación, debían estar allí en reposo, debían estar expectantes a lo que estaba pasando. Ese es el pueblo fuera del santuario, fuera del atrio. Estaban allí todos pendientes. Pero en el mismo santuario se nos muestra lo que iba a ser el sumo sacerdote. Y esto es interesante porque de esa forma entendemos también, o se nos revela, lo que iba a hacer Cristo y lo que está haciendo Cristo. Y también se nos dice lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra, porque acuérdense que la tierra es el atrio. Según el tema del santuario, la tierra es el atrio porque la cruz del Calvario está simbolizada en el santuario como el altar del holocausto, porque allí fue sacrificado Cristo. Entonces, y el altar está en el atrio, de modo que nosotros, la tierra está en el atrio. Y Apocalipsis 11 también lo dice que el atrio se entrega a los gentiles y que ellos iban a hollar la ciudad santa por 42 meses. Esos gentiles que hollaron la ciudad santa es la iglesia católica, que persiguió al pueblo de Dios. Y eso dice la Biblia en Apocalipsis 11, sería dado a esos gentiles, a los católicos. O sea que la tierra, fue dada el poder de la tierra a los católicos para hollar al pueblo de Dios, a la ciudad santa. Entonces ahí vemos otra verificación de que la tierra es el atrio. O sea, nosotros estamos expectantes. Pero también se nos revela en esta explicación de Levítico 16, históricamente, cómo proféticamente iba a ser la obra en el cielo de esa expiación. Y entendemos entonces primeramente en Levítico 16, versículo 29 y 30, qué es lo que se está haciendo en el cielo. Dice, en el mes séptimo, Levítico 16, 29, en el mes séptimo, a los días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrinará entre vosotros. Versículo 30, porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. O sea que fíjense, una vez más, aquí en Levítico 16, versículo 30 especialmente, se enfatiza que la reconciliación consiste en limpiarnos. ¿Ven? La reconciliación no es solamente el perdón. El perdón, bíblicamente entendido, es un momento en que Dios pasa por alto nuestra ignorancia, pasa por alto nuestra debilidad, inclusive pasa por alto nuestra rebelión, nuestras ofensas, pasa por alto. Y el hecho de que Dios pase por alto se ve que Dios no está juzgando ni castigando a la tierra. Se ve que es la pregunta que a veces uno se hace, uno mismo. La gente del mundo incrédula lo hace y muchas veces nosotros también lo hacemos. ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios permite que haya tanta violencia? ¿Por qué Dios permite que hagan maldad a los niños, a los indefensos? ¿Por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios está pasando por alto? Está pasando por alto. No solamente está pasando por alto la ignorancia, y está pasando por alto la debilidad, pero también está pasando por alto las ofensas y las rebeliones. Todo lo está pasando por alto. ¿Para qué? Para esto, para que tengamos oportunidad de limpiarnos, de que seamos limpios, como lo dice también en un escrito el apóstol Pedro, que Dios no se tarda, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Entonces ese pasar por alto tiene un propósito. ¿El propósito de qué? De que nos arrepintamos. Para eso es el tiempo en el que Dios pasa por alto. Para que nos arrepintamos. En palabras de Levítico 16, para que seamos limpiados, para que no quede ningún pecado en nosotros. Porque cuando acabe el momento, cuando acabe el sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdocio acabe, entonces se levantará Dios a hacer su obra extraña y a castigar a todo el que tenga pecado. Pero si nosotros habremos sido limpios, Dios no tendrá nada que castigarnos porque no tendremos pecado. O sea, cuando se acabe el tiempo de pasar por alto, vendrá la venganza, donde quiera que haya pecado, donde quiera que se encuentre el pecado. Entonces el Señor quiere que seamos reconciliados. ¿Cómo? Limpiando. Limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Eso dice Levítico 16, 29 y 30. En el mismo capítulo del 16, pero en el versículo 15 al 19, se nos dice cómo es que se limpia, ¿no? Se nos dice cómo es que somos limpiados, o el santuario es limpiado. Levítico 16, 15 al 19. Dice que se degolla el macho cabrío en expiación, el que era del pueblo, se mete la sangre de él en el velo adentro, o sea, en el velo de adentro, el segundo velo, hacia el lugar santísimo, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro. La sangre del becerro era para purificar al sacerdote. En el caso de Cristo no necesitó sangre de a nadie porque él mismo nunca pecó, no necesitaba ser perdonado. Entonces, él ¿qué se haría con la sangre del macho cabrío del pueblo? Bueno, se mete en el velo adentro y se esparce sobre la cubierta y delante de la cubierta. Versículo 16. Y limpiará, o sea, esta acción limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, de sus rebeliones, ¿se dan cuenta? Sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. O sea, hay una purificación a todo, no solamente el lugar santísimo, sino también el santo, porque en el santo también se hacía en el altar de oro, cuando se introducía el pecado. Eso lo podemos estudiar hoy, no, pero ustedes lo pueden estudiar. Levítico 4 explica qué se hacía con el pecado cuando alguien pecaba diariamente. Se traía su animal, ponía las manos sobre él, lo degollaba y el sacerdote metía la sangre. Y no solamente salpicaba 7 veces en el velo que separa el lugar santo del santísimo, y así quedando registrado allí, sino que también tomaba un poco de sangre y untaba los cuernos del altar de oro. O sea que también quedaban contaminados con esos pecados el altar del incienso. ¿Qué es lo que vemos aquí? En el versículo 16 dice que limpia el santuario de las inmundicias. Las inmundicias es todas las contaminaciones que tenemos. Pero las rebeliones es el pecado a mano alzada. O sea, a veces pecamos porque nos contaminamos, porque no sabemos, por yerro, por ignorancia. Pero también a veces pecamos por rebelión. Todos esos pecados acarrean culpa o acarrean transgresión, y todos deben ser limpiados. Limpiado el santuario de todos esos pecados y también el tabernáculo del testimonio. Versículo 17, miren lo que dice. Ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando entrare él para hacer reconciliación en el santuario, hasta que él salga, ahí haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. O sea, cuando dice ningún hombre, se refiere a que los otros sacerdotes no podían ministrar nada mientras él estuviese, el sumo sacerdote, oficiando en el lugar santísimo. Ninguno. O sea, nadie más podía entrar, solo el sumo sacerdote. Versículo 18. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, o sea, al altar de oro, y lo expiará. También se purifica, lo estamos diciendo. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor para limpiarlo. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Eso es lo que está justo ahora mismo haciendo Cristo. Cristo está limpiando el santuario celestial. ¿De qué? De todos los pecados de su pueblo Israel, o sea, de su iglesia. De todos los que han creído en él, está limpiando los pecados de
todos los que están allí, pecados de inmundicia y pecados de rebelión. En el contexto del Nuevo Testamento, ese limpiar se le conoce como borrar. En el libro de Hechos de los Apóstoles, que en el capítulo 3, en el versículo 19, el apóstol Pedro lo advirtió cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces noten cómo aquí está diciendo que primero viene el arrepentimiento y conversión, y luego viene la obra de limpieza, expiación, borramiento. Y eso se presenta simultáneo o un poco antes o quizás un poco después de los tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio es la lluvia del Espíritu Santo. Y luego de eso es que viene Jesucristo por segunda vez. Ahí está, Hechos 3, 19 y 20. Entonces, ¿qué pasa luego de... ¿qué nos dice Levítico? ¿Qué otra cosa nos dice Levítico acerca de esta obra de expiación? Bueno, si volvemos a Levítico 16, esta vez vamos al versículo 2, nos dice que la presencia de Dios se encontraba en este momento en el lugar santísimo. Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. O sea, Dios siempre se manifiesta allí. Le está diciendo Jehová a Moisés. Por tanto, Aarón no puede entrar en todo momento, porque si no va a morir. O sea, solamente puede entrar el día de las expiaciones y tiene que estar preparado. ¿Con qué? Con un becerro para la expiación y un carnero en holocausto. O sea, no podemos nosotros, hermanos, pretender presentarnos en la presencia de Dios sin nuestro becerro de expiación, sin nuestro carnero de holocausto, sin Cristo. Por eso es que Jesús mismo lo enseñó: todo lo que pidas al Padre en mi nombre. No podemos pedirle al Padre en el propio nombre nuestro, porque yo soy John García, Señor, te pido esto porque yo soy... No, Dios no va a escuchar eso. Tenemos que estar en el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo no es meramente, que ese es otro punto interesante que se podía profundizar. El nombre de Cristo no es simplemente una mención, ¿no? Una formalidad. Que la gente dice, no, entonces por eso es que vienen tantas falsas doctrinas, ¿no? Y tantas locuras. Entonces ¿en el nombre de qué? ¿De Jesús o de Yeshua? ¿Es en griego o en hebreo? Entonces hacen toda una doctrina caprichosa, falsa, como que si Dios fuese un mago, como presentan los magos, ¿no? La magia la presentan. Yo siempre digo esto: la magia la presentan como que tú puedes activar la magia si dices las palabras correctas. Tienes que decir las palabras correctas en latín para que la magia se active. Pero no es así como obra el Evangelio. No tiene que ver con palabras correctas ni pronunciación correcta. En el nombre de Jesús lo que significa es que tú estás en el carácter de Jesús, que tú estás sometido, creyendo y sometido al carácter de Jesús. Y te presentas al Señor, Dios, en ese nombre, cubierto por esa justicia, por ese carácter de Cristo. Pero si tú vienes como tú eres a ti mismo, no arrepentido, si tú no vienes creyendo en Cristo, si tú no vienes con el deseo de la justicia de Dios, tú no vas a ser recibido. Es lo que dice aquí. No puedes entrar en la presencia de Dios si no es con un becerro y con un carnero de holocausto. ¿Cómo se cumple esto en la parte histórica? Bueno, también nos dice Daniel, capítulo 7, nos relata ese momento en el cual comienza el juicio. Entonces, en Daniel en visión se le mostró el comienzo del juicio, que es lo mismo que la purificación del santuario. ¿Y qué vio Daniel? En Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Dice allí, ¿qué más? Y su silla llama de fuego. Su silla llama de fuego. Y dice más, y su rueda fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Aquí vemos al Padre entrando solo
En Daniel 7, 9 y 10 vemos al Padre que entra solo al juicio, no está con el Hijo. Y todo el resto de los versículos hasta el 19, bueno, hasta el 12, se demuestra a todo lo que está ocurriendo y mientras el Padre está solo en el lugar santísimo. El Hijo aún no está en el lugar santísimo. ¿Cuándo llega el Hijo? Bueno, dice el versículo 13 de Daniel 7, mira yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad e hicieron llegar delante de él. O sea que el Hijo del Hombre llega después en el juicio, tal como el sumo sacerdote en la expiación llegaba después que la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo. Así que vamos viendo allí pues el paralelismo, ¿no? En Éxodo capítulo 28, del 9 al 21, se nos dice que el sumo sacerdote, cuando se presentase en esta labor, debía llevar el pectoral, el efod y el pectoral en sobre sí, y con ese pectoral habían 12 piedras, que eran los nombres de los 12 tribus de Israel. O sea, el sacerdote llevaba los nombres de Israel sobre su corazón cuando hacía este oficio en el lugar santísimo. Ahora, lo mismo se nos dice a nosotros en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, se nos dice que el Señor Jesús está confesando nuestros nombres en el cielo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fíjense que allí están anotados en el libro de la vida el nombre de los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor y como su sumo sacerdote. Entonces están anotados en el libro de la vida y esos nombres lo está llevando Cristo allí, porque Cristo está abogando. ¿Por qué en Cristo aboga? Cristo aboga individualmente por sus santos, por los que han aceptado su persona. Aboga impersonalmente, o sea, no aboga personalmente, sino que aboga corporativamente por todo el mundo, porque eso también lo dice Primera de Juan, ¿no? Que Jesucristo es la propiciación por los pecados nuestros y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso es el pasar por alto. Pero individualmente solo aboga por aquellos que lo han aceptado. Es lo que dice también el Salmo cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No de todo el mundo acampa el ángel de Jehová, solamente alrededor de los que le temen. Entonces, Cristo conoce el nombre de cada uno y lo lleva en su corazón como sumo sacerdote. Todo esto está ocurriendo ahora mismo. Todo esto era el proceso que ocurría en el día de expiación. Pero llegaba un momento, que vamos a leer ahora en Levítico 16:20, llegaba un momento cuando concluía esa labor de purificación, cuando ya todo estaba purificado, y dice el versículo 20, que cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. O sea, él sale, el sumo sacerdote limpia todo y va al encuentro del macho cabrío vivo. Acuérdense que eran 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Entonces él sale y hace llegar sobre sí el macho cabrío vivo. Y esto es lo mismo que aparece en Apocalipsis, cuando Apocalipsis dice, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 22, versículos 11 y 12, esto sucede cuando dice que el que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. O sea, cuando Jesús sale del santuario, va a ser esta proclama. Va a ser esta proclama. Y esto apunta a ese momento. Ahora fíjense algo interesante. En la experiencia personal, nosotros estamos en esta fiesta ahora mismo. Esta fiesta misma, este día de expiación, es lo que se está llevando a cabo en el cielo. Ya pasó el tiempo de la Pascua, de los ácimos, de la ofrenda de primicia, del Pentecostés y de las trompetas. Todas esas fiestas ya sucedieron. Y como ya dijimos, una vez y para siempre. Ahora estamos en la fiesta del Yom Kippur, que comenzó en 1844, sí, pero aún se está llevando a cabo en el cielo. Entonces, ya leímos, ¿verdad?, que se entra, esa convocatoria que se hace, quien la hace son los ángeles, los 3 ángeles. ¿Cuándo entramos nosotros a esta fiesta? Bueno, en el momento que aceptamos el mensaje de los 3 ángeles.
Por eso es que el mundo cristiano que no tiene la fe adventista, que no tiene la fe de los tres ángeles, no están en esta fiesta. Ellos están, como lo dice muy bien la visión de Elena de White, ellos están en el lugar santo. ¿Por qué? Porque ellos están celebrando la Pascua y el Pentecostés. Ni siquiera están celebrando las trompetas porque tampoco están en la fiesta de las trompetas. Ellos están celebrando la Pascua y el Pentecostés y los ácimos. Ellos están en esa fiesta, o sea, ellos están desfasados. Mientras Jesús está en una fiesta en el cielo, en la fiesta de expiación, el mundo protestante está en el lugar santo. Está celebrando la fiesta de la Pascua y del Pentecostés. Ya vimos, porque ya lo mencionamos, que en Apocalipsis 11 nos presenta a los católicos. Según Apocalipsis 11, los católicos son los gentiles. Y dice Apocalipsis 11 que los gentiles se les entregó el atrio. O sea, los gentiles, los católicos, no están ni siquiera en el lugar santo, están en el atrio, están fuera del templo. Y los protestantes están en el lugar santo. Y se supone que los adventistas, por el mensaje de los tres ángeles, somos los que estamos en el lugar santísimo, obviamente por la fe. Acuérdense que hay unas vírgenes, ese es el significado hay muchas cosas que se pueden decir de esto y el tiempo no nos alcanza. Pero la parábola de las 10 vírgenes, el significado de la parábola de las 10 vírgenes, dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Entonces, las bodas es la obra de la purificación del santuario o la obra del juicio. O sea, fíjense que son diversos nombres para un mismo evento. En Daniel 7 se habla del juicio. En Daniel 8 se habla de la purificación del santuario, pero es lo mismo. Es el mismo evento. Pero en Mateo 25 se habla de ese mismo evento bajo la figura de las bodas. Porque dice que las 10 vírgenes estaban allí expectantes de la venida del esposo, y el esposo vino y estaban dormidas. Y se despertaron, que ese fue el clamor de medianoche, que las despertó. Y el clamor de medianoche, aquí viene el esposo. Y el esposo vino, pero el esposo vino no para llevarse a la iglesia, sino a casarse más bien. Vino a las bodas. Entonces lo que se está celebrando en el cielo, que se conoce como purificación del santuario o juicio, es también conocido como las bodas. Y Jesús entró a las bodas. Y dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, por la fe. O sea, las que estaban preparadas, las que aceptaron el mensaje de los tres ángeles, entraron con Cristo a las bodas. Pero hubo otras vírgenes que se quedaron fuera. ¿Y quiénes son las vírgenes que se quedaron fuera? Las vírgenes que no aceptaron de corazón, de forma espiritual, el mensaje de los tres ángeles. Porque ese es el aceite que no tenían, era la ausencia de esa experiencia espiritual personal en el mensaje. Todas las vírgenes salieron por el mensaje, pero hubo unas que no tenían una experiencia personal en el mensaje. Y eso, bueno, deberíamos también nosotros entender que lo mismo está pasando hoy. Hay muchos adventistas, tanto corporativos como disidentes, como del mensaje del Padre y el Hijo, que están en esos lugares, pero por seguir a otros. Hay muchos que están en este mensaje de la deidad verdadera por convicción intelectual, pero más no por convicción personal espiritual. No es lo mismo. No es lo mismo lo intelectual que lo espiritual. El diablo es muy intelectual. Es el hombre que más intelecto tiene. Es la criatura, vamos a decirlo así. Es el ángel que más intelecto tiene. Pero no tiene experiencia espiritual, porque es un rebelde. Es exactamente lo que dice Santiago. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. O sea, en ese contexto, creer es conocer intelectualmente. Creer intelectualmente, la convicción que es innegable intelectualmente en la Biblia que dice que Dios es uno. Pero espiritualmente sabemos que el diablo no acepta eso, porque el diablo es el primero que quiere ser parte de la deidad. Entonces espiritualmente, aunque intelectualmente el diablo sabe que Dios es uno, espiritualmente él cree en una Trinidad. Y eso es lo que él ha compartido o ha compartido con los que le siguen. Entonces de igual forma, hay muchos que están intelectualmente quizás en el camino correcto, pero no tienen esa experiencia espiritual como las vírgenes fatuas. Y por eso es que vino ese pequeño chasco, esa pequeña tardanza,
se durmieron y las que estaban preparadas, tanto intelectual como espiritual, entraron a las bodas. Las otras quedaron fuera. Entonces justamente es lo que nos está diciendo en este tiempo, pasa exactamente lo mismo. Los que intelectual y espiritualmente comprenden el mensaje de los tres ángeles entran a las bodas, porque sigue habiendo la oportunidad de entrar. ¿Pero para quiénes? Para los que no han tenido la oportunidad antes. Pero hay gente, fíjense que hay gente, y está pasando ahora mismo, mucho, hay muchos adventistas del ala corporativa y disidente que han venido algunos predicadores diciendo que no hay santuario, que no hay purificación del santuario, y se han salido de este mensaje. Entonces esas son las vírgenes fatuas que no tenían una experiencia personal en el mensaje. Por eso es que insistimos siempre, mis hermanos, siempre insistimos, ustedes tienen que hacer como los bereanos, estudiar la Biblia. La labor del predicador es predicar el mensaje que Dios le da, exhortar. Pero eso nada más es el comienzo, porque ahora viene la otra parte que cada quien tiene que hacer. El que no hace como los bereanos se convierte en una virgen fatua. Puede inclusive que siga el mensaje verdadero y puede inclusive que haga los pasos que se increpan a hacer. Pero como no está haciendo una experiencia personal en el estudio de ese mensaje y experiencia espiritual en ese mensaje a nivel personal, cuando venga una tardanza o un pequeño chasco, entonces va a quedar como la Virgen Fatua, va a quedar fuera. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que Dios advierte y habla todas estas parábolas y toda esta enseñanza para que seamos entendidos de que es necesario ahora la segunda etapa. Usted tiene que estudiar ahora por sí mismo estas escrituras con oración y que usted diga como dice Ezequiel y como dijo Juan, fueron tus palabras dulces, yo me las comí. No que me las dieron como una papilla en la boca, no, yo agarré, yo la cociné y me las comí. Eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros que hacer. Bueno, al final de la historia de la profecía del fiesta, bueno, después que Cristo sale del santuario, colocará sus pecados sobre, como dice Levítico, el macho cabrío por Azazel. Una cosita que se me olvidó decir. La profecía nos dice que Cristo va a salir del santuario y nos presenta una señal. Hay una señal del juicio de los vivos, que es la señal de la ley dominical, obviamente, ¿verdad? Esa es la señal terrestre de que en el cielo comienza el juicio de los vivos. ¿Por qué comienza el juicio de los vivos? Porque la ley dominical, la imagen de la bestia y la marca de la bestia es la prueba final para la generación que esté viva. Y esa prueba es la que va a determinar el resto de nuestra historia espiritual, el resto de nuestra historia. Si en ese momento que se levanta la imagen y la marca los adoramos, ya no hay vuelta atrás. Es lo que dice el mensaje del tercer ángel. Ese será el momento del juicio de los vivos. En Apocalipsis 13 inclusive dice que le adoraron a la bestia todos los cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. O sea, los que adoran a la bestia, sus nombres son borrados en ese momento. O sea, ese es el juicio. Ahí comienza, en esa prueba final, es el juicio de los vivos. Pero también hay una señal de cuando concluye finalmente todo el juicio, tanto cuando concluye el juicio de los vivos, pues, que es la última etapa. Y esa está en Daniel 11. En Daniel 11 nos la dice, al final del capítulo 11, versículo 44 y 45, dice, hablando del rey del norte, nuevas del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos, el rey del norte. Y plantará el rey del norte las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario, o sea, en Jerusalén. El rey del norte va a plantar su sede de su gobierno, las tiendas de su palacio, la sede de su gobierno, va a trasladarlo y lo va a colocar en el monte deseable del santuario, allí donde debería ir el santuario, que ahora mismo está una mezquita. Allí va a colocar la sede de su gobierno el rey del norte. Y eso va a provocar que venga a su fin, que no tenga quien le ayude. Y el capítulo 12, versículo 1 dice, y en ese tiempo, o sea, en ese momento, cuando se coloque en la sede de su gobierno del rey del norte, en el monte del santuario en Jerusalén, cuando ocurra eso, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. O sea, se levantará Miguel. Quiere decir, ahí concluye la obra de Miguel
como sumo sacerdote. Se levanta del santuario. Y es lo mismo que estamos leyendo, que el sumo sacerdote concluye su obra de expiación. Ahí está la señal. En ese tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo que el rey del norte coloque la sede de su gobierno en el monte de Jerusalén, el monte santo de Jerusalén, donde debería ir el santuario. Allí va a colocar su sede y esa será la señal de que se acabó el tiempo de gracia, de que se acabó la expiación. ¿Y qué va a pasar luego? Bueno, lo dice Levítico 16. Se depositan los pecados sobre Azazel, luego Azazel es llevado a una tierra inhabitada con esos pecados, y luego el sumo sacerdote se quita sus vestiduras de sacerdote y se coloca las vestiduras de venganza y quema todas las víctimas serán quemadas fuera del campamento. En el cumplimiento histórico y tipológico y profético, bueno, ya lo leímos, Jesús saldrá del santuario y con eso dirá el destino final de cada alma, depositará los pecados que fueron limpiados del santuario, no todos los pecados, no los pecados de los impíos, los pecados de los que fueron limpiados en el santuario serán colocados sobre Satanás, no para espiar, porque Satanás no va a espiar. De hecho, el macho cabrío no es degollado por los pecados. Se le colocan los pecados, pero no es degollado por los pecados. O sea, él no viene a hacer expiación, sino viene a cargar su culpa. Porque cuando uno peca, ningún pecado es individual. Los pecados, si yo cometo los pecados, por ejemplo, si alguien fornica, el que fornica pecó, pero también el que fornicó con él también, o con ella, también pecó. Y además de esas dos personas está el que los tentó a fornicar, que fue el diablo. Entonces el diablo siempre está detrás de todos los pecados. Todo pecado que la gente hace tiene un tentador y él tiene su culpa en ese pecado. Él va a llevar la culpa principalmente de los que fueron limpiados en el santuario. Y estará en la tierra durante 1000 años, solo, como el macho cabrío. Luego dice que, quien lo coloca allí es Jesucristo, lo ata por 1000 años, mientras Jesús viene vestido como Rey de Reyes, y al final, dice Apocalipsis 20, Mateo 13 y Malaquías 4, los impíos serán quemados, y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Serán destruidos. Entonces, nosotros mismos está por terminarse esta obra que se empezó en 1844. Y mientras estamos en esta fiesta, tenemos que seguir con la actitud de esta fiesta. No podemos entrar en otra fiesta, ningún día. Por eso que siempre lo decimos. El celebrar las fiestas judías desde la perspectiva anual es contradictorio, porque nosotros en el mes de abril y en el mes de mayo, aunque para los judíos entren en Pascua, nosotros seguimos en Yom Kippur. Si nosotros estamos como las vírgenes que entraron en las bodas, que entraron a la fiesta de expiación, si somos esas vírgenes, nosotros seguimos en fiesta de expiación. Y no podemos celebrar una Pascua mientras que estamos realmente en expiación. O sea, no podemos, porque la Pascua tiene que ver con el santuario terrenal, la Pascua anual. Nosotros no estamos en el santuario terrenal. Nuestra mirada y nuestra fe es en el celestial. Y tenemos que seguir el calendario, sí, del santuario celestial. Y tenemos que celebrar la fiesta, sí, pero la fiesta del santuario celestial. Tenemos que celebrar, repito, tenemos que celebrar la fiesta, sí, pero celebrar la fiesta que se está celebrando en el santuario celestial ahora mismo. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga. Nos hemos pasado por lo menos 10 minutos, pero éramos para cerrar la idea. Igual quedamos todavía, aunque sea 10 minutos de preguntas y respuestas. Que Dios les bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.